Un perro frecuentaba la iglesia y se sentaba todos los días en el mismo lugar. El padre, muy intrigado, decide investigar al respecto. Al ir a la casa del dueño del perro, descubre un diario con anotaciones. Lo que lee cambiaría el rumbo de la comunidad para siempre. Antes de escuchar esta emocionante historia, recuerda suscribirte al canal. Era un domingo como cualquier otro en el pequeño pueblo de Sierra de las Flores. La campana de la iglesia de San Francisco sonaba puntualmente a las 9 de la mañana, llamando a los fieles a la tradicional misa dominical. El padre Miguel, un hombre de mediana edad con cabello gris y ojos bondadosos, se preparaba para comenzar la celebración cuando algo inusual sucedió. Un perro de tamaño mediano, de pelaje caramelo y apariencia cansada, entró silenciosamente por la puerta principal. Sus pasos eran lentos pero decididos, como si supiera exactamente hacia dónde se dirigía. Los fieles observaban con una mezcla de sorpresa y aprensión mientras el animal caminaba por el pasillo central, pasando por los bancos de madera hasta llegar al altar. Doña Cecilia, la encargada de la iglesia desde hacía más de 3 décadas, hizo ademán de expulsar al animal, pero el padre Miguel la detuvo con un gesto suave. Había algo diferente en ese perro, una serenidad que no era común en los animales callejeros. El perro simplemente se acostó junto al altar, quieto y respetuoso, como si ese fuera su lugar por derecho. Durante toda la celebración, el animal permaneció inmóvil. Sus ojos atentos seguían cada movimiento del padre. Los fieles, inicialmente molestos por la presencia inusual, poco a poco se acostumbraron a aquella figura silenciosa. Algunos niños incluso susurraban entre sí, encantados con el nuevo participante de la misa. Al final de la celebración, cuando todos ya se habían ido, el perro permaneció allí, acostado en el mismo lugar. El padre Miguel se acercó con cautela, notando que, a pesar de su apariencia maltratada, el animal llevaba un collar viejo y desgastado. No había identificación visible, pero era evidente que aquel no era un simple perro callejero. «¿De dónde vienes, amigo?», murmuró el padre, agachándose para acariciar la cabeza del animal. El perro respondió con una mirada profunda y melancólica, como si llevara una historia que necesitaba ser contada. Doña Cecilia, aún vacilante, trajo un recipiente con agua y algunos trozos de pan. «Padre, ¿qué vamos a hacer con él?», preguntó observando al animal beber agua tranquilamente. «Por ahora vamos a dejarlo quedarse», respondió el padre Miguel. «Hay algo especial en él, algo que no puedo explicar». Durante la semana siguiente, el perro aparecía todos los días en la iglesia, siempre a la misma hora. Se sentaba quieto durante las misas y en los momentos de silencio parecía sumido en una profunda contemplación. Los feligreses comenzaron a acostumbrarse a su presencia y algunas personas incluso traían comida especialmente para él. María del Socorro, una señora que vendía flores en la plaza frente a la iglesia, fue la primera en notar un patrón curioso. «Padre», dijo después de la misa del miércoles, «me di cuenta de que este perro siempre mira hacia el tercer banco de la derecha. Era allí donde se sentaba su Juan». El comentario llamó la atención del padre Miguel. Juan era un señor solitario que asistía asiduamente a la iglesia hasta hace algunas semanas, cuando su ausencia comenzó a notarse. Era un hombre reservado, que siempre llegaba temprano y se iba tarde, prefiriendo los momentos más silenciosos del templo. A medida que pasaban los días, más personas comenzaban a hacer conexiones. El perro tenía los mismos horarios y hábitos de Juan. Se sentaba en los mismos lugares, observaba los mismos puntos. Era como si estuviera siguiendo una rutina familiar, un camino ya conocido. El domingo siguiente, el animal apareció nuevamente para la misa, esta vez llevando algo en su boca, un pequeño rosario de madera. El objeto estaba desgastado por el tiempo, pero aún conservaba su belleza singular. El padre Miguel lo reconoció de inmediato. Era el rosario que su Juan siempre llevaba consigo. El descubrimiento provocó un murmullo entre los presentes. Las personas comenzaron a compartir lo que sabían sobre Juan, que vivía solo en una casa sencilla en las afueras de la ciudad, que era extremadamente devoto
y que su única compañía era un perro color caramelo. El padre Miguel sintió que su corazón se apretaba. Ahora entendía la presencia de aquel visitante especial. El animal no estaba allí por casualidad. Estaba manteniendo viva la memoria de su dueño, continuando una rutina que, para él, nunca debería haberse interrumpido. Aquella noche, después de cerrar la iglesia, el padre se quedó un tiempo extra observando al perro, que permanecía acostado cerca del altar. «Puedes quedarte todo el tiempo que quieras», dijo suavemente. «Esta también es tu casa». El animal levantó la cabeza, sus ojos encontrándose con los del padre con una expresión que parecía de gratitud. En ese momento, algo cambió en la atmósfera de la iglesia. Era como si una nueva historia estuviera comenzando a desarrollarse, una historia sobre lealtad, fe y conexiones que trascienden nuestra comprensión. Con el paso de las semanas, la presencia del perro en la iglesia de San Francisco se volvió tan natural como el repique de las campanas. Los feligreses lo apodaron Fiel, un nombre que reflejaba perfectamente su dedicación inquebrantable. Sin embargo, fue en una tarde lluviosa de jueves cuando algo extraordinario sucedió, revelando que había mucho más en aquel animal de lo que todos imaginaban. Doña Lourdes, una señora de 78 años que sufría de artritis, estaba sola en la iglesia haciendo sus oraciones cuando sintió un dolor agudo en el pecho. Antes de que pudiera pedir ayuda, Fiel, que aparentemente estaba durmiendo cerca del altar, se levantó abruptamente y comenzó a ladrar de manera insistente. El padre Miguel, que estaba en la sacristía organizando algunos documentos, escuchó los ladridos desesperados, algo completamente fuera de lo común, ya que Fiel rara vez hacía ruido. Al llegar a la nave principal, encontró a doña Lourdes sintiéndose mal, logrando socorrerla a tiempo. Fue como si él lo supiera, comentó doña Lourdes días después, ya recuperada. Ese perro no es un animal común, padre. Tiene un don especial. El incidente con doña Lourdes fue solo el primero de una serie de eventos inexplicables. Fiel comenzó a demostrar una sensibilidad extraordinaria ante situaciones de aflicción o necesidad. Cada vez que alguien entraba en la iglesia con el corazón pesado, él se acercaba en silencio, ofreciendo una presencia reconfortante. María Augusta, profesora de la escuela local, estaba pasando por una grave crisis matrimonial cuando decidió buscar consuelo en la iglesia una tarde. Para su sorpresa, Fiel se sentó a su lado y, gentilmente, colocó su pata sobre su mano. En ese momento, ella sintió una paz inexplicable y tuvo una súbita claridad sobre cómo resolver sus problemas conyugales. El padre Miguel, intrigado por estos acontecimientos, comenzó a hacer anotaciones detalladas sobre el comportamiento del animal. Se dio cuenta de que Fiel tenía una rutina específica, siempre llegaba a las 6 de la mañana, se posicionaba en diferentes puntos de la iglesia a lo largo del día y se iba al anochecer. Pero, ¿a dónde iba? Una tarde, después de hablar con algunos vecinos más antiguos del pueblo, el padre descubrió que su Juan, el antiguo dueño de Fiel, vivía en una casa sencilla en la calle de las Acacias, no muy lejos de la iglesia. Movido por la curiosidad, decidió investigar. La casa estaba cerrada, pero bien cuidada. Los vecinos contaron que, incluso después del fallecimiento de Juan, siempre veían al perro por allí, como si estuviera haciendo la ronda del territorio. Una vecina en particular, doña Antonia, tenía información aún más intrigante. Su Juan era un hombre muy especial, reveló ella al padre. Tenía un don para consolar a las personas. Mucha gente lo buscaba para desahogarse, pedir consejos. Él siempre decía que Dios nos habla a través de los mensajeros más improbables. Mientras escuchaba los relatos sobre Juan, el padre Miguel comenzó a establecer conexiones. La forma en que Fiel interactuaba con las personas, su capacidad para percibir aflicciones y ofrecer consuelo, era sorprendentemente similar al don de su antiguo dueño. En la sacristía, guardado en un cajón, estaba el rosario que Fiel había traído semanas atrás. El padre lo examinó con más detalle y notó algo que no había percibido antes. Grabado en la cruz había una pequeña inscripción: «La fe ve lo invisible»,
Cree en lo increíble y recibe lo imposible. Esa noche, después de la última misa, el padre Miguel encontró a Fiel sentado cerca del confesionario, con algo nuevo en su boca, una llave antigua y oxidada. El animal la depositó a los pies del padre, como si estuviera entregando otra pieza de un rompecabezas más grande. «¿Qué más tienes para mostrarnos, amigo?», preguntó el padre, examinando la llave con curiosidad. Fiel lo observaba con sus ojos profundos y serenos, como si dijera que aún había mucho por revelar. La noticia sobre los dones especiales de Fiel comenzó a extenderse por la ciudad. Personas de diferentes lugares empezaron a frecuentar la iglesia, no solo para las misas, sino con la esperanza de recibir algún tipo de consuelo o guía a través de aquel perro extraordinario. El padre Miguel, observando todo esto, comenzó a entender que estaba frente a algo más grande de lo que podía comprender. La llave encontrada era solo el comienzo de una revelación aún mayor, un misterio que empezaba a desplegarse ante sus ojos, prometiendo transformar no solo su fe, sino la de toda la comunidad. En una mañana particularmente fría, doña Antonia apareció en la iglesia cargando una caja de cartón polvorienta. Sus ojos brillaban con una mezcla de ansiedad y expectativa mientras buscaba al padre Miguel. Fiel, que estaba en su puesto habitual cerca del altar, se acercó de inmediato, moviendo la cola de manera inusual. «Padre, encontré esto en el fondo de mi armario», dijo ella, colocando la caja sobre una mesa en la sacristía. «Son algunas cosas que su Juan me pidió que guardara antes de partir. Pensé que usted debería verlo». Dentro de la caja había varios objetos: fotografías antiguas, recortes de periódico amarillentos y, lo más importante, un diario de tapa marrón, desgastado por el tiempo. El padre Miguel sintió un escalofrío al darse cuenta de que la llave encontrada por Fiel encajaba perfectamente en el pequeño candado que mantenía el diario cerrado. Las primeras páginas revelaban la rutina de un hombre profundamente espiritual. Juan escribía sobre sus reflexiones diarias, sus oraciones y, principalmente, sobre un don especial que creía haber recibido: la capacidad de percibir el dolor en los demás y ofrecer consuelo a través de la fe. 15 de marzo, fin, decía una de las entradas. Hoy encontré a Fiel. Estaba abandonado en la puerta de la iglesia, temblando de frío. Algo en sus ojos me conmovió profundamente. No era solo un perro perdido, era un alma especial enviada por Dios. Desde el primer momento, me di cuenta de que tenía el mismo don que yo. El padre continuó leyendo, fascinado. Juan describía cómo, a lo largo de los años, él y Fiel habían formado una asociación única. El perro demostraba una sensibilidad extraordinaria para identificar a personas en sufrimiento, guiando a Juan hacia ellas. Juntos, habían ayudado a decenas de personas de la comunidad. 10 de septiembre, decía otra entrada. Fiel me alertó sobre doña María del Carmen hoy. No la habíamos visto en semanas en la iglesia. Siguiendo su instinto, la encontramos en casa, profundamente deprimida después de perder su trabajo. Pudimos consolarla y ayudarla a encontrar un nuevo trabajo a través de los contactos de la parroquia. A medida que avanzaba en la lectura, el padre Miguel comenzó a notar referencias repetidas a un lugar especial dentro de la iglesia, un lugar que Juan llamaba el Santuario del Consuelo. Las descripciones eran vagas, pero siempre mencionaban una sala secreta donde guardaba algo de gran importancia. Lo que está escondido en el santuario, escribió Juan, es más que un tesoro material. Es un símbolo de esperanza, algo que puede transformar vidas cuando es encontrado por la persona correcta, en el momento correcto. Fiel conoce el camino. Él sabrá cuándo y cómo revelarlo. Mientras leía esas palabras, el padre notó que Fiel se había sentado a su lado, sus ojos fijos en el diario. Era como si el animal entendiera perfectamente lo que se estaba revelando. Una de las últimas entradas del diario era particularmente intrigante. Siento que mi tiempo está llegando a su fin, pero no temo, pues sé que Fiel continuará nuestra misión. Él es más que un guardián, es un mensajero divino. Su amor puro guiará a aquellos que lo necesiten hasta el santuario del consuelo. La clave que he dejado es solo el comienzo del camino.
El padre Miguel cerró el diario, su mente bullendo con posibilidades. La iglesia era antigua, con diversos pasillos y salas que hacía mucho no se utilizaban. ¿Podría realmente existir un lugar secreto que albergara algo tan especial? En ese momento, Fiel se levantó y caminó hacia la puerta de la sacristía, volviéndose para mirar al padre como si lo invitara a seguirlo. Sus ojos parecían decir que había llegado el momento de revelar otro secreto. Doña Antonia, que había permanecido en silencio durante la lectura, susurró: «Padre, creo que no fue por casualidad que encontré esta caja justo ahora». Su Juan siempre decía que todo sucede en el momento adecuado de Dios. El padre guardó el diario cuidadosamente y se levantó listo para seguir a Fiel. Mientras caminaba por los pasillos de la iglesia, se dio cuenta de que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría para siempre su comprensión sobre la fe, el amor y los misteriosos caminos por los que Dios elige manifestarse. Al día siguiente, Fiel condujo al padre Miguel por un pasillo lateral de la iglesia que llevaba a la antigua torre del campanario. El perro se detuvo frente a una puerta de madera oscura que rara vez se abría, excepto para mantenimientos ocasionales. El padre insertó la llave oxidada en la cerradura, sorprendiéndose al darse cuenta de que encajaba perfectamente. La puerta se abrió con un suave chirrido, revelando una escalera en espiral que descendía a un nivel inferior de la iglesia. El aire estaba cargado con el aroma de velas antiguas e incienso. Fiel bajó los escalones con familiaridad, mientras el padre lo seguía, iluminando el camino con la linterna de su teléfono. Al final de la escalera, encontraron un pequeño pasillo con 3 puertas. Fiel se sentó frente a la puerta del medio, sus ojos brillando en la penumbra. El padre notó algo peculiar. Tallado en la madera estaba el mismo símbolo que había visto en el rosario de Juan, una pequeña cruz con detalles florales. «Entonces es aquí», murmuró el padre, su corazón acelerándose con el descubrimiento. Al abrir la puerta, se encontró con una sala circular, sorprendentemente bien conservada. Las paredes estaban revestidas con estanterías de madera antigua, repletas de libros y objetos diversos. En el centro, había una mesa redonda con un candelabro de plata y al lado, una mecedora que parecía haber sido muy utilizada. Lo más impresionante, sin embargo, era una pequeña capilla improvisada en uno de los rincones de la sala. En ella, había un altar sencillo con una cruz de madera labrada y debajo de ella, una caja tallada con el mismo patrón que el rosario y la puerta. Fiel se acercó a la caja, tocándola suavemente con el hocico. El padre entendió el gesto y, con cuidado, la abrió. Dentro, encontró un conjunto de cartas, todas organizadas por fecha, y un pequeño libro de tapa roja con el título «Registros del Consuelo». Al hojear el libro, el padre Miguel descubrió que Juan había documentado meticulosamente a cada persona que había ayudado a lo largo de los años. No eran solo registros de problemas y soluciones, sino verdaderos testimonios de fe y transformación. 12 de mayo. Leía una de las entradas. Hoy Roberto, el joven que perdió su trabajo y la esperanza, encontró su camino. Fiel lo trajo hasta aquí. Conversamos durante horas, oramos juntos. A través de las palabras adecuadas y la presencia reconfortante de Fiel, recuperó su fuerza. 3 días después, consiguió una nueva oportunidad de trabajo. Entre las páginas del libro también había fotografías, rostros sonrientes, familias reunidas, momentos de celebración. Cada imagen contaba una historia de superación y renovación de la fe. Juan había creado no solo un lugar de consejo, sino un verdadero santuario de esperanza. Mientras el padre absorbía estos descubrimientos, Fiel se acercó a una de las estanterías y, con un movimiento delicado, tiró de un tejido que cubría algo. Detrás de él se reveló un espejo antiguo con marco dorado. En la base del espejo había una inscripción: «Para ver más allá de las apariencias, es necesario mirar con los ojos del corazón». El padre Miguel comenzó a comprender la verdadera naturaleza del santuario del consuelo. No era solo un lugar físico, sino un espacio sagrado donde las personas podían encontrarse a sí mismas a través del reflejo del amor divino. En una de las cartas encontradas,
Juan explicaba: «Este santuario no es mío. Es un regalo de Dios para todos los que necesitan consuelo». Fiel fue enviado como guardián de este lugar, no solo para protegerlo, sino para guiar a las almas necesitadas hasta aquí. Su don de percibir el dolor en los demás es una manifestación del amor divino. En aquel momento, sonidos de pasos resonaron por la escalera. Doña Cecilia, preocupada por la ausencia prolongada del padre, había bajado a buscarlo. Al entrar en la sala, sus ojos se abrieron con asombro y admiración. «Padre», susurró ella, «¿así que aquí es donde venía su Juan todas las tardes? Siempre me pregunté a dónde iba después de las misas». El padre Miguel asintió, dándose cuenta de que había descubierto mucho más que un simple lugar secreto. Había encontrado un legado de amor y fe, cuidadosamente preservado y ahora confiado a su cuidado. Fiel, sentado cerca del altar, parecía satisfecho con la revelación. Su papel como guardián estaba evolucionando y ahora tenía nuevos aliados para continuar la misión iniciada por su antiguo dueño. El descubrimiento del Santuario del Consuelo era solo el comienzo. El verdadero desafío sería mantener vivo el espíritu de ese lugar especial y permitir que continuara transformando vidas, tal como Juan y Fiel lo habían hecho durante tantos años. Los días que siguieron al descubrimiento del Santuario del Consuelo fueron de intensa actividad en la iglesia de San Francisco. El padre Miguel, con la ayuda de doña Cecilia y doña Antonia, se dedicó a organizar y comprender mejor el tesoro que habían encontrado. Cada carta, cada registro en el libro rojo revelaba historias extraordinarias de transformación y esperanza. Una historia en particular llamó la atención del padre. Era sobre una joven llamada Clara, que había pasado por el santuario 5 años antes. Según los registros de Juan, ella estaba al borde de la desesperación cuando Fiel la encontró llorando en la parte trasera de la iglesia. El perro la guió hasta el santuario, donde Juan la acogió y escuchó su historia. Como por coincidencia, o quizás por providencia divina, esa misma tarde, una mujer joven y elegante entró en la iglesia. Fiel, que estaba echado cerca del altar, se levantó de inmediato y corrió hacia ella, moviendo la cola con entusiasmo. «¿Clara?», llamó doña Antonia, reconociéndola después de tantos años. «Dios mío, ¿cómo has cambiado?». Clara sonrió, acariciando con cariño la cabeza de Fiel. «Vine en cuanto supe que él todavía estaba aquí», dijo con lágrimas en los ojos. «Necesitaba agradecer. Fue en esta iglesia, con la ayuda de tu Juan y de este ángel de 4 patas, que mi vida cambió por completo». El padre Miguel invitó a Clara a conocer el santuario. Al bajar las escaleras y entrar en aquel espacio sagrado, no pudo contener la emoción. «Fue aquí», dijo, tocando la mecedora. «Tu Juan me recibió en esta misma silla. Estaba desempleada, sin perspectivas, pensando en rendirme. Él me escuchó durante horas, me aconsejó y, sobre todo, me hizo ver mi propio valor». Clara contó que, después de aquel día, su vida comenzó a cambiar. Con la orientación de Juan y el apoyo de la comunidad de la iglesia, consiguió un trabajo, retomó sus estudios y hoy era una empresaria exitosa. «Pero lo más importante», enfatizó, «fue recuperar mi fe y entender que nunca estamos verdaderamente solos». Mientras Clara hablaba, Fiel se acercó al espejo cubierto y, una vez más, tiró de la tela que lo cubría. Clara se detuvo frente a él, observando su reflejo con una sonrisa emocionada. «Este espejo», su Juan me hizo mirarlo y me dijo algo que nunca olvidé. «Lo que ves no es solo tu reflejo, sino el reflejo del amor de Dios por ti». El padre Miguel se dio cuenta de que estaba frente a una decisión importante. El Santuario del Consuelo no podía permanecer oculto. Era un regalo que debía ser compartido con quienes lo necesitaban. Pero, ¿cómo hacerlo manteniendo la esencia especial del lugar? La respuesta llegó a través de Fiel. En los días siguientes, el perro comenzó a mostrar un comportamiento aún más interesante. Durante las misas, observaba atentamente a los fieles y Sachi ocasionalmente se acercaba a alguien en particular. Era su manera de identificar a las personas que necesitaban ayuda especial.
El padre estableció entonces un sistema discreto. Aquellos que Fiel elegía eran invitados a un momento de consejo especial en el santuario. El espacio mantenía su carácter reservado y sagrado, pero ahora estaba accesible para quienes realmente lo necesitaban. Una de las primeras personas elegidas por Fiel fue Julia, una adolescente que había dejado de asistir a la escuela. Cuando bajó las escaleras del santuario por primera vez, sus ojos estaban fijos en el suelo, reflejando su inseguridad. Pero al sentarse en la mecedora, con Fiel acostado a sus pies, algo comenzó a cambiar. «Es como si este lugar tuviera una energía diferente», comentó ella después. «O como si todas las historias de superación que ocurrieron aquí aún estuvieran presentes, dándonos fuerza». El padre comenzó a entender que el verdadero tesoro del santuario no estaba en los objetos o en los registros, sino en el espíritu de amor y acogida que Juan había cultivado allí. Era un legado vivo, que continuaba creciendo y transformándose a través de cada nueva persona que encontraba consuelo entre aquellas paredes. Fiel, más que nunca, se mostraba como el guardián perfecto de aquel legado. Su presencia serena y su instinto infalible para reconocer el dolor en los demás eran dones preciosos que continuaban tocando vidas y transformando historias. A medida que más personas eran tocadas por la magia del santuario, la iglesia de San Francisco comenzaba a ser conocida no solo como un lugar de oración, sino como un faro de esperanza para todos los que buscaban consuelo y renovación espiritual. En una tarde particularmente concurrida en la iglesia, mientras el padre Miguel organizaba algunos documentos antiguos encontrados en el santuario, un descubrimiento inesperado llamó su atención. Entre las páginas amarillentas de un libro de registros, encontró una fotografía en blanco y negro que databa de 1952. La imagen mostraba la iglesia en construcción y, para su sorpresa, había un perro muy similar a Fiel sentado cerca de los trabajadores. Intrigado, el padre comenzó a investigar más profundamente los archivos de la parroquia. Con la ayuda de doña Carmina, una señora de 92 años que había pasado toda su vida en la ciudad, descubrió que aquel no era el primer perro guardián de la iglesia. A lo largo de las décadas, diversos perros con características similares habían aparecido en momentos cruciales de la historia local. Mi abuela solía contar, reveló doña Carmina, sus ojos brillando con los recuerdos, que durante la gran sequía de 1948, un perro color caramelo apareció en la iglesia y comenzó a cavar en un punto específico del terreno. Cuando las personas siguieron su indicación, encontraron un manantial de agua que ayudó a toda la comunidad a sobrevivir a aquel período difícil. El padre Miguel escuchó fascinado mientras la señora continuaba sus historias. En 1973, otro perro muy parecido había ayudado a encontrar una familia de refugiados que se refugiaba en las proximidades de la iglesia, permitiendo que la comunidad los acogiera y ayudara. En 1995, un perro similar había impedido que un incendio se propagara, alertando al padre de la época sobre un principio de fuego en la sacristía. Mientras escuchaba estos relatos, Fiel permanecía sentado cerca, sus ojos atentos y serenos, como si estuviera confirmando cada palabra. El padre comenzó a percibir que estaba ante algo aún más extraordinario de lo que imaginaba, un linaje de guardianes caninos que, a lo largo de las generaciones, había protegido y guiado a la comunidad. Aquella misma semana, un evento singular fortaleció aún más esta teoría. Regina, una joven historiadora que estaba investigando los orígenes de la ciudad, visitó la iglesia en busca de información. Al ver a Fiel, se emocionó visiblemente. «Padre», dijo ella, sacando de su carpeta un cuaderno antiguo, «encontré esto en los archivos municipales. Son los diarios del padre Antonio, que sirvió en esta iglesia entre 1950 y 1975. Hace varias menciones a un perro especial al que llamaba Ángel de Cuatro Patas». Los escritos del padre Antonio revelaban detalles sorprendentes. Describía cómo el perro de su época tenía el don de consolar a las personas que sufrían y cómo parecía guiado por una sabiduría superior. Más impresionante aún,
mencionaba la existencia de una sala sagrada donde guardaba registros importantes, una clara referencia a lo que hoy conocían como el Santuario del Consuelo. «Hay algo más grande ocurriendo aquí», reflexionó el padre Miguel, observando a Fiel, que ahora jugaba con algunos niños en el patio de la iglesia. «No se trata solo de un perro especial, sino de una misión que atraviesa el tiempo». El descubrimiento de esta conexión histórica trajo una nueva dimensión a la presencia de Fiel en la iglesia. Las personas comenzaron a compartir historias que habían escuchado de sus padres y abuelos sobre los diferentes perros guardianes que habían pasado por la parroquia. Cada relato añadía una nueva capa de significado a la misión actual de Fiel. Una tarde, mientras el padre estaba en el santuario estudiando los registros antiguos, Fiel entró llevando algo en su boca. Era un viejo collar de cuero, claramente diferente al suyo. Al examinarlo, el padre encontró una inscripción desgastada. Guardián 1952. «¿Dónde encontraste esto?», preguntó el padre, maravillado. Fiel simplemente lo miró con aquella expresión serena que le era característica, como si dijera que algunos misterios deben permanecer como tales. La noticia sobre el linaje de los perros guardianes se extendió por la ciudad, atrayendo aún más personas a la iglesia. Muchos venían en busca de consuelo, otros por curiosidad, pero todos salían transformados por el encuentro con Fiel y por la energía especial que impregnaba aquel lugar sagrado. El invierno llegó a la Sierra de las Flores, trayendo consigo una de las peores tormentas que la ciudad había enfrentado. En aquella noche particularmente turbulenta, mientras la lluvia azotaba los vitrales de la iglesia y el viento aullaba entre las torres, Fiel mostraba una inquietud inusual. El perro caminaba de un lado a otro en la nave principal, alternando entre ladridos bajos y miradas ansiosas hacia el padre Miguel. Después de años de convivencia con animales, el padre había aprendido a confiar en los instintos de Fiel, especialmente cuando mostraba tal comportamiento. «¿Qué pasa?» «¿Amigo?», preguntó el padre, acercándose al animal. Fiel inmediatamente corrió hacia la puerta que llevaba al Santuario del Consuelo, arañándola con urgencia. Al bajar las escaleras, encontraron agua corriendo por las paredes antiguas. La tormenta había causado filtraciones, y el precioso acervo del santuario estaba en riesgo. El padre rápidamente comenzó a recoger los libros y documentos más importantes, mientras Fiel continuaba inquieto, ahora centrando su atención en una parte específica de la pared. Fue entonces que un estruendo aterrador resonó en el ambiente. Una parte del techo comenzó a ceder y el agua comenzó a brotar con más fuerza. El padre Miguel se dio cuenta de que necesitaban ayuda inmediatamente, pero su celular no tenía señal en aquella profundidad. Sin dudarlo, Fiel salió disparado escaleras arriba y desapareció en la noche tempestuosa. Minutos después, que parecieron horas, regresó acompañado de don Sebastián, el conserje que vivía cerca de la iglesia, y sus 2 hijos. Juntos, consiguieron crear un sistema de emergencia para desviar el agua y proteger los documentos históricos. Durante el trabajo de rescate, algo extraordinario sucedió. El agua que escurría por la pared había revelado una pequeña puerta camuflada, del tamaño de un baúl mediano. Era un descubrimiento que habría permanecido oculto si no fuera por la tormenta. Padre, llamó Juan, el hijo mayor de don Sebastián, «hay algo grabado aquí». Acercando la linterna, pudieron leer una inscripción antigua. «Para tiempos de prueba, guardo aquí la mayor protección». Con cuidado, lograron abrir la pequeña puerta, revelando un compartimento secreto. Dentro de él, encontraron un libro muy antiguo, perfectamente preservado, con registros que databan de la fundación de la iglesia. Era un diario escrito por el primer sacerdote que sirvió en aquella parroquia, el padre Francisco de Asís, que dio nombre a la iglesia. En las primeras páginas del diario había un relato fascinante sobre cómo él había sido guiado hasta aquel lugar por un perro de pelo caramelo, que apareció misteriosamente durante su viaje en busca de un lugar para construir la iglesia. «Que el fiel animal», escribió él, «me mostró donde el agua corría abundante bajo la tierra, donde la tierra era fértil para el cultivo
y donde los vientos soplaban con menor fuerza. Fue a través de sus señales que supe que este era el lugar elegido por Dios para erigir su casa. El diario continuaba con una revelación aún más sorprendente. El padre Francisco había recibido una visión donde se le mostró que aquel primer perro sería sucedido por otros, cada uno apareciendo en momentos cruciales para la comunidad, sirviendo como guardianes no solo de la iglesia, sino de la fe y la esperanza de las personas. Mientras leían esas palabras a la luz de las linternas, con la tormenta aún rugiendo afuera, Fiel permanecía sentado tranquilamente a su lado, como si aquel descubrimiento fuera solo una confirmación más de su sagrada misión. El trabajo de rescate del santuario continuó durante la madrugada. La comunidad, alertada por don Sebastián, se movilizó para ayudar. La gente llegaba trayendo cubos, trapos, deshumidificadores, todos unidos para preservar aquel espacio especial. Durante todo el proceso, Fiel se mantuvo alerta, guiando a las personas por los caminos más seguros, indicando dónde el agua necesitaba ser contenida con mayor urgencia, demostrando una sabiduría que iba más allá del instinto animal. A la mañana siguiente, cuando la tormenta finalmente amainó, el santuario estaba a salvo. Los documentos habían sido preservados, y el descubrimiento del diario del padre Francisco de Asís trajo una nueva comprensión sobre la verdadera naturaleza de la misión de Fiel y sus predecesores. Es como si cada prueba que enfrentamos, reflexionó el padre Miguel, observando el sol salir a través de los vitrales de la iglesia, sirviera para revelar una capa más de esta historia extraordinaria. El descubrimiento del diario del padre Francisco de Asís añadió una nueva dimensión a la rutina de la iglesia de San Francisco. El padre Miguel, inspirado por los registros históricos, comenzó a notar patrones en el comportamiento de Fiel que antes pasaban desapercibidos. El perro parecía tener una forma particular de interactuar con cada persona que buscaba ayuda, como si pudiera identificar exactamente lo que cada uno necesitaba. Una mañana de domingo, después de la misa, una joven llamada Marina entró en la iglesia. Su rostro mostraba preocupación y caminaba con vacilación, como quien lleva un peso invisible sobre los hombros. Incluso antes de que ella llegara al altar, Fiel ya estaba a su lado, apoyando suavemente su hocico en su mano. «Él nunca falla», susurró doña Cecilia al padre. «Es como si pudiera ver a través de las personas». Marina era profesora en la escuela local y en los últimos meses había estado enfrentando dificultades con sus alumnos. La desmotivación de los jóvenes la estaba dejando angustiada, sin saber cómo recuperar el entusiasmo por la profesión que tanto amaba. Siguiendo el ya conocido ritual, Fiel la guió hasta el santuario del Consuelo. Al entrar en el ambiente acogedor, Marina sintió inmediatamente un cambio en su energía. El perro la condujo hasta la estantería de libros y, con un movimiento preciso, sacó un volumen específico con su hocico. Era un antiguo álbum de fotografías. Al abrir el álbum, Marina encontró imágenes de la escuela donde enseñaba, fechadas varias décadas atrás. Entre las fotografías había registros de proyectos educativos exitosos, cartas de agradecimiento de exalumnos y relatos de profesores que habían enfrentado desafíos similares a los suyos. «Es increíble», dijo ella, hojeando las páginas con lágrimas en los ojos. «Es como si este álbum hubiera sido guardado especialmente para este momento». El padre Miguel sonrió, recordando un pasaje del diario del padre Francisco. El guardián no solo consuela, sino que también conecta el pasado con el presente, mostrando que ninguna dificultad es realmente nueva y que siempre hay un camino de esperanza por seguir. Inspirada por las historias que encontró, Marina desarrolló un proyecto innovador en su escuela, rescatando antiguas tradiciones de la comunidad y conectándolas con las necesidades actuales de los alumnos. El resultado fue transformador, no solo para ella, sino para toda la escuela. Mientras tanto, Fiel continuaba su misión diaria. Una tarde, comenzó a mostrar un comportamiento peculiar durante una celebración de boda. El perro se mostró especialmente atento a un señor mayor que estaba sentado solo en el último banco de la iglesia. El hombre era Alberto,
un viudo que se había aislado tras la partida de su esposa. Fiel no solo se acercó a él, sino que también lo condujo a un lugar específico de la iglesia, la capilla lateral donde se encontraba la imagen de Santa Rita, conocida como la Santa de las Causas Imposibles. En aquel lugar, Alberto encontró algo sorprendente, un rosario antiguo, muy similar al que su esposa solía usar. Más tarde, se descubrió que el rosario había sido donado a la iglesia años antes por una señora que, al igual que su esposa, creía en el poder de la oración para transformar vidas. No existen coincidencias, comentó el padre Miguel, observando cómo Alberto comenzó a frecuentar más la iglesia, recuperando gradualmente su conexión con la comunidad y con su propia fe. Los registros del santuario comenzaron a incluir no solo historias de superación, sino también los signos que Fiel presentaba antes de cada encuentro significativo. El padre notó que el perro tenía diferentes comportamientos para diferentes situaciones. A veces se mostraba más agitado, otras veces demostraba una calma excepcional, pero siempre acertaba en sus indicaciones. Uno de los descubrimientos más interesantes llegó a través de Elena, una joven artista que frecuentaba la iglesia. Ella comenzó a hacer bocetos de Fiel en diferentes momentos, captando sus expresiones y posturas. Al analizar los dibujos, se dieron cuenta de que el perro presentaba patrones específicos de comportamiento que se relacionaban con el tipo de ayuda que cada persona necesitaba. Es como si fuera un instrumento divino, observó Elena, mostrando sus dibujos. Cada movimiento, cada mirada tiene un propósito específico. El padre Miguel comenzó a documentar estos patrones, creando un nuevo capítulo en el registro del santuario. Era una forma de preservar no solo las historias, sino también la sabiduría única que Fiel demostraba en su misión de consuelo y guía. A medida que más personas eran tocadas por esta gracia especial, la iglesia de San Francisco se volvía cada vez más conocida como un lugar de renovación y esperanza. No eran solo las palabras del Padre o la belleza del templo lo que atraía a la gente, sino la presencia serena y sabia de un guardián que parecía comprender los misterios más profundos del corazón humano. El otoño había llegado a la Sierra de las Flores, pintando los árboles con tonos dorados y rojizos. Era una época especial del año, cuando la iglesia se preparaba para su tradicional fiesta en honor a San Francisco de Asís. Este año, sin embargo, algo diferente estaba por suceder. Todo comenzó cuando Fiel demostró un comportamiento inusual durante los preparativos para la fiesta. El perro comenzó a hacer vigilia cerca del portón principal de la iglesia, como si esperara a alguien. Su mirada estaba fija en el camino que llevaba a la ciudad, y ni siquiera sus actividades habituales de consuelo lo distraían completamente de esta nueva misión. Nunca lo había visto así, comentó doña Antonia, observando cómo Fiel apenas tocaba su comida. Es como si supiera que algo importante está por suceder. En la víspera de la fiesta, mientras el sol se ponía en el horizonte, un autobús se detuvo en la estación de la ciudad. Entre los pasajeros que descendieron, había una señora de apariencia serena, cargando una pequeña maleta y un álbum de fotografías. Su nombre era Isabel, y había viajado desde muy lejos, guiada por un sueño recurrente con una iglesia y un perro color caramelo. Cuando Isabel llegó a los portones de la iglesia de San Francisco, Fiel, que estaba en su vigilia habitual, inmediatamente se levantó. El encuentro entre los dos fue conmovedor. El perro corrió hacia ella, moviendo la cola con una alegría que pocos habían presenciado antes. «Sabía que te encontraría aquí», dijo Isabel, acariciando la cabeza de Fiel con lágrimas en los ojos. «Eres exactamente como en mis sueños». El padre Miguel, que observaba la escena, invitó a Isabel a entrar en la iglesia. En el santuario del Consuelo, ella abrió su álbum de fotografías, revelando una historia extraordinaria. Isabel era nieta del primer guardián de la iglesia, aquel mismo perro que había guiado al padre Francisco hasta el lugar donde se construiría la iglesia. «Mi abuelo», explicó ella, «era el custodio de la iglesia en aquella época. Documentó todo sobre el primer guardián y pasó esas historias a mi madre, que las transmitió a mí.
Las fotografías en su álbum mostraban diferentes perros guardianes a lo largo de las décadas, cada uno con el mismo pelaje caramelo y los mismos ojos sabios de Fiel. Más impresionante aún eran los registros escritos que acompañaban las imágenes, describiendo los dones especiales de cada guardián. Cada uno de ellos, continuó Isabel, tenía una misión específica. Algunos estaban más orientados a la curación, otros al consuelo, pero todos servían como puente entre lo divino y lo humano. Mientras Isabel compartía sus historias, Fiel permanecía a su lado, como si confirmara cada palabra. El padre Miguel percibió que estaban ante un momento único, el encuentro entre el pasado y el presente, la conexión final que faltaba para comprender completamente la misión de los guardianes. La presencia de Isabel durante la fiesta de San Francisco trajo una nueva dimensión a las celebraciones. Ella compartió con la comunidad no solo las historias antiguas, sino también su propio viaje de fe, que la había guiado hasta allí a través de sueños e intuiciones. Los guardianes, explicó ella durante una de las celebraciones, no son solo perros especiales. Ellos son manifestaciones del amor divino, elegidos para recordarnos que la fe puede presentarse en las formas más simples y puras. El momento más emocionante ocurrió cuando Isabel reveló un antiguo medallón que había pertenecido al primer guardián. Era una pequeña pieza de plata con la imagen de San Francisco rodeado de animales. Para sorpresa de todos, el medallón tenía exactamente el mismo patrón que estaba grabado en la puerta secreta descubierta durante la tormenta. Este medallón, dijo ella, ha sido transmitido de guardián a guardián, siempre encontrando su camino hacia el próximo elegido. Ahora ha llegado el momento de entregarlo a su verdadero dueño. Con gentileza, Isabel colocó el medallón en el collar de Fiel. El perro, normalmente tan activo, permaneció perfectamente quieto durante el momento, como si comprendiera la solemnidad de aquel gesto. La fiesta de San Francisco de aquel año se transformó en una celebración aún más especial. No era solo la conmemoración de un santo, sino el reconocimiento de un linaje sagrado de guardianes que, por generaciones, había protegido y guiado a aquella comunidad. El padre Miguel, observando cómo Fiel interactuaba con las personas durante las festividades, ahora usando el medallón ancestral, comprendió que estaba presenciando la continuación de una historia mucho más grande de lo que imaginaba. Una historia de fe, amor y dedicación que atravesaba generaciones y continuaría tocando vidas por mucho tiempo. El tiempo pasó suavemente en Sierra de las Flores después de la memorable fiesta de San Francisco. La presencia de Fiel en la iglesia, ahora con el medallón ancestral en su collar, adquirió un significado aún más profundo. El santuario del Consuelo se convirtió en un lugar de peregrinación, donde personas de diferentes lugares venían en busca de consuelo y renovación espiritual. Una mañana especialmente luminosa, el padre Miguel encontró a Fiel sentado cerca del altar, observando los vitrales coloridos con una serenidad diferente. El perro parecía contemplar las imágenes sagradas, como si estuviera en profunda meditación. Fue en ese momento que el padre se dio cuenta de que era hora de registrar toda la historia de los guardianes para las futuras generaciones. Con la ayuda de Isabel, quien decidió quedarse en la ciudad, comenzaron a organizar un libro especial que reuniría todas las historias, desde el primer guardián hasta Fiel. El trabajo de compilación reveló patrones sorprendentes. Cada guardián había aparecido en momentos de gran transformación para la comunidad, trayendo exactamente lo que era necesario en ese período. Es como si cada uno de ellos fuera una respuesta a las oraciones no pronunciadas de las personas, observó Isabel, mientras organizaban los registros. El propio Fiel parecía participar activamente en este proceso de documentación. Con frecuencia, guiaba al padre o a Isabel hacia ciertos libros o documentos en el santuario, como si quisiera asegurarse de que ningún detalle importante fuera olvidado. Uno de los descubrimientos más significativos llegó a través de Elena, la joven artista que había documentado los comportamientos de Fiel en sus dibujos. Al comparar sus bocetos con fotografías antiguas de los otros guardianes, notó que ciertos gestos y expresiones se repetían a lo largo de las generaciones.
como un lenguaje secreto transmitido a través del tiempo. Cada guardián, escribió el padre Miguel en sus notas, es como una letra en un alfabeto divino, cada uno comunicando un mensaje único de amor y esperanza. La comunidad de la Iglesia de San Francisco floreció de manera extraordinaria. El ejemplo de Fiel inspiró a las personas a ser más atentas unas con otras, más compasivas y acogedoras. Los niños comenzaron a tener clases de catequesis en el santuario, aprendiendo no solo sobre la fe, sino también sobre la importancia de la bondad y el cuidado de todas las criaturas. Un día, durante una de estas clases, una niña llamada Sofía hizo una observación que conmovió a todos. Fiel no es solo un perro que ayuda a las personas. Él nos enseña a ser guardianes unos de otros. Esta simple verdad capturó perfectamente la esencia de todo lo que habían aprendido. El verdadero milagre no estaba solo en las acciones extraordinarias de los guardianes, sino en cómo inspiraban a las personas a descubrir su propia capacidad de amar y cuidar. El libro de los guardianes fue finalizado en una ceremonia especial, donde toda la comunidad se reunió para celebrar. Sus páginas no solo contenían historias y fotografías, sino también testimonios de vidas transformadas, dibujos de Elena y reflexiones profundas sobre la fe y el amor. Fiel, como siempre, permaneció sereno durante la celebración, su medallón brillando suavemente a la luz de las velas. Su mirada sabia parecía decir que aquel no era un final, sino un nuevo comienzo. La historia de los guardianes continuaría, de diferentes formas, a través de cada persona que fuera tocada por su mensaje. El padre Miguel, observando la iglesia repleta de personas unidas por el amor y la fe, comprendió que el mayor legado de los guardianes no eran los milagros o las historias extraordinarias, sino la capacidad de despertar lo mejor en cada ser humano. Cada uno de nosotros, dijo en su homilía final, lleva dentro de sí una chispa de lo divino, una capacidad de ser guardián. Fiel y sus antecesores nos mostraron el camino. Ahora nos corresponde a nosotros continuar esta misión de amor y cuidado. Y así, la historia de los guardianes de la Iglesia de San Francisco se convirtió en algo más que una leyenda local. Se transformó en un faro de esperanza e inspiración, recordando a todos que el amor divino se manifiesta en las formas más simples y puras, a través de corazones abiertos y almas dispuestas a servir. 10 años habían pasado desde la documentación oficial de la historia de los guardianes de la Iglesia de San Francisco. Sierra de las Flores había crecido, pero mantenía su esencia acogedora. El padre Miguel, ahora con el cabello completamente blanco, continuaba su trabajo dedicado, aunque a un ritmo más tranquilo. El Santuario del Consuelo se había convertido en un lugar de peregrinación conocido en toda la región. Una mañana de primavera de 2035, algo extraordinario sucedió. Una joven mujer llamada Luna, acompañada de su hija Alicia, de 7 años, entró en la iglesia cargando un cachorro color caramelo en sus brazos. El pequeño animal había sido encontrado en la puerta de su casa, exactamente como se describía en las antiguas historias de los guardianes. «Padre», dijo Luna con voz emocionada, «este cachorro apareció anoche. Lo más increíble es que Alicia había soñado con él 3 noches seguidas», describiéndolo exactamente como es. El cachorro, a diferencia de un perro común de su edad, mostraba una serenidad impresionante. Sus ojos tenían ese mismo brillo sabio que caracterizaba a Fiel y a los guardianes anteriores. Más sorprendente aún, al ser colocado en el suelo de la iglesia, el pequeño animal caminó directamente hacia el altar, sentándose en el mismo lugar donde Fiel solía estar. Isabel, que a lo largo de los años se había convertido en la guardiana oficial de los registros históricos de la iglesia, fue llamada inmediatamente. Al ver al cachorro, sus manos temblaron de emoción. «Está sucediendo de nuevo», susurró ella. Exactamente como se predijo en los escritos más antiguos. En los registros del primer padre Francisco de Asís había un pasaje que pocos habían notado, y cuando el tiempo sea propicio, un nuevo guardián surgirá a través de un niño de corazón puro, marcando el inicio de un nuevo ciclo de bendiciones. Alicia,
La pequeña hija de Luna contó sus sueños con gran detalle. En el sueño, veía a Fiel jugando con este cachorro en las nubes. Él me decía que era hora de que un nuevo amigo especial viniera a la Tierra para seguir ayudando a las personas. El padre Miguel observó cómo el cachorro interactuaba con el entorno. A pesar de su corta edad, demostraba un comportamiento extraordinariamente maduro. Cuando una señora entró en la iglesia llorando, el pequeño animal se acercó inmediatamente a ella, apoyando suavemente su cabeza en sus manos. «¿Cuál será su nombre?», preguntó el padre a Alicia, que había desarrollado una conexión instantánea con el cachorro. «En mis sueños», respondió la niña con sencillez, «se llama Esperanza». El nombre no podía ser más apropiado. Sierra de las Flores estaba entrando en una nueva era, enfrentando desafíos modernos que requerían un tipo diferente de consuelo y orientación. Esperanza parecía haber llegado en el momento exacto en que la comunidad más necesitaba un nuevo símbolo de fe y renovación. Isabel, hojeando el libro de los guardianes, encontró una página en blanco después de los registros de Fiel. «Aquí es», dijo con una sonrisa, «donde comenzaremos a escribir el nuevo capítulo de esta historia sagrada». El pequeño Esperanza, como si comprendiera la solemnidad del momento, caminó hacia el santuario del consuelo, guiando a Alicia como si ya conociera el camino. Al entrar en la sala sagrada, un rayo de sol atravesó el vitral, iluminando el medallón de plata que había pertenecido a todos los guardianes, el mismo que Fiel había usado en sus últimos años. El medallón, que había sido cuidadosamente preservado en el santuario, brilló de una manera especial cuando Alicia lo sostuvo. Con delicadeza, lo colocó en el cuello de Esperanza, quien permaneció perfectamente quieta durante el gesto. «El ciclo se renueva», dijo el padre Miguel, observando la escena con ojos llorosos, «y con él, nuestra fe en la continuidad del amor divino se fortalece». La noticia de la llegada de un nuevo guardián se extendió rápidamente por la ciudad. La gente comenzó a visitar la iglesia para conocer a Esperanza, trayendo consigo sus historias, sus dolores y sus esperanzas. El cachorro, a pesar de ser tan joven, ya demostraba el don especial de sus antecesores, brindando consuelo y paz a todos los que se acercaban. Con el paso de los meses, Esperanza creció no solo en tamaño, sino también en sabiduría. A diferencia de Fiel, que tenía una naturaleza más contemplativa, el nuevo guardián mostraba una energía vibrante y una capacidad única para conectarse con los niños y jóvenes, exactamente lo que la comunidad necesitaba en una era dominada por la tecnología y el distanciamiento social. Alicia, ahora con 8 años, se convirtió en una especie de intérprete del joven guardián. La conexión entre los dos era tan profunda que la niña a menudo sabía exactamente lo que Esperanza quería comunicar. Juntos, comenzaron a transformar la manera en que la nueva generación se relacionaba con la iglesia. Una de las innovaciones más significativas surgió cuando Esperanza comenzó a participar en las clases de catequesis. El perro tenía una forma especial de interactuar con los niños que tenían dificultades para concentrarse o problemas de socialización. Durante una de esas clases sucedió algo extraordinario. Pedro, un niño autista que rara vez interactuaba con otros niños, estableció una conexión instantánea con Esperanza. El perro se sentó pacientemente a su lado y por primera vez Pedro comenzó a expresarse abiertamente, contando historias sobre ángeles que veía en sus sueños. Isabel, que continuaba documentando todo, percibió un patrón interesante. Cada guardián, escribió ella en sus registros, parece adaptarse perfectamente a las necesidades de su época. Si Fiel era el consolador en tiempos de soledad, Esperanza es el reconector en tiempos de aislamiento. El padre Miguel, observando estos cambios, decidió crear un nuevo espacio en el Santuario del Consuelo, dedicado especialmente a los jóvenes. Con la ayuda de voluntarios, una parte de la sala fue transformada en un ambiente acogedor, con cojines coloridos y un pequeño rincón de lectura. Esperanza tenía un comportamiento peculiar en este nuevo espacio. Frecuentemente se acercaba a adolescentes que pasaban demasiado tiempo en sus celulares,
llamando su atención amablemente hacia los libros o hacia las personas a su alrededor. De alguna manera, su presencia fomentaba conversaciones reales y conexiones genuinas. Luna, madre de Alicia, comenzó a notar cambios significativos en la comunidad. Es como si Esperanza nos estuviera enseñando a encontrar un equilibrio entre el mundo digital y nuestra necesidad de conexión humana real. Un día, durante una tarde lluviosa, un grupo de adolescentes se refugió en la iglesia para escapar de la tormenta. Normalmente absortos en sus smartphones, se sorprendieron cuando Esperanza comenzó a guiarlos por el santuario, mostrándoles las antiguas fotografías e historias de los guardianes anteriores. «Es increíble», comentó una de las adolescentes, guardando su celular, «cómo estas historias antiguas parecen tan relevantes para nuestros problemas de hoy». El joven guardián también demostraba una sensibilidad especial hacia los temas ambientales. Frecuentemente, guiaba a las personas hasta el jardín de la iglesia, donde se había iniciado un pequeño proyecto de huerta comunitaria. Su presencia inspiró la creación de un programa de educación ambiental, conectando el cuidado de la naturaleza con la espiritualidad. Alicia, con su intuición infantil, explicó durante una de las clases: Esperanza dice que cuidar de la tierra es como cuidar de la casa de Dios. Él quiere que aprendamos a ser guardianes de todo lo que está vivo. El padre Miguel, observando cómo el nuevo guardián estaba adaptando la misión ancestral a los desafíos contemporáneos, comenzó a comprender que estaba presenciando no solo la continuación de una tradición, sino su evolución natural. Los tiempos han cambiado, reflexionó él en su diario, y con ellos, la forma en que la gracia divina se manifiesta. Esperanza nos muestra que la fe puede ser dinámica sin perder su esencia sagrada. A medida que avanzaba el año, más personas comenzaron a darse cuenta de que algo especial estaba ocurriendo en Sierra de las Flores. La iglesia ya no era solo un lugar de oración silenciosa, sino un espacio vivo de encuentro, aprendizaje y renovación espiritual. El pequeño Esperanza, con su energía jovial y sabiduría antigua, estaba logrando algo extraordinario: crear puentes entre el pasado y el presente, entre lo tradicional y lo moderno, entre las diferentes generaciones que formaban aquella comunidad de fe. A mediados de 2036, un acontecimiento inesperado trajo una nueva dimensión a la historia de los guardianes. Durante una limpieza en el Santuario del Consuelo, Alicia descubrió, escondido detrás de uno de los libros más antiguos, una memoria USB envuelta en un trozo de tela descolorido. En la superficie del dispositivo había una etiqueta amarillenta con la caligrafía de Juan, el antiguo dueño de Fiel. El padre Miguel, inicialmente reacio a explorar el contenido digital, decidió compartir el descubrimiento con Lucas, un joven técnico en informática que frecuentaba la iglesia. Para sorpresa de todos, la memoria USB aún funcionaba, revelando una colección meticulosamente organizada de videos, fotografías y documentos digitales. Juan era más moderno de lo que imaginábamos, comentó Isabel, maravillada con el descubrimiento. Los archivos contenían no solo registros del periodo de Fiel, sino también digitalizaciones de documentos antiguos sobre los primeros guardianes que Juan había preservado secretamente en formato digital. Entre los archivos había un video particularmente conmovedor. Juan había grabado sus observaciones sobre el comportamiento de Fiel durante sus primeros días en la iglesia. «Hay algo extraordinario ocurriendo aquí», decía él en el video. Es como si cada guardián trajera consigo no solo el ADN de sus predecesores, sino también una sabiduría acumulada que se adapta a las necesidades de cada época. Esperanza, que estaba presente durante la proyección del video, mostró un comportamiento intrigante. Cada vez que la imagen de Fiel aparecía en la pantalla, se sentaba atentamente, con los ojos fijos en las grabaciones, como si reconociera una conexión profunda con su predecesor. Alicia, con su sensibilidad única, observó: Esperanza dice que los recuerdos no están solo en los libros y las fotos, sino también en el corazón de cada guardián. El descubrimiento del archivo digital inspiró una iniciativa innovadora.
Con la ayuda de Lucas y otros jóvenes de la comunidad, comenzaron a crear un archivo digital interactivo de la historia de los guardianes. El proyecto combinaba la sabiduría antigua con la tecnología moderna, permitiendo que las personas accedieran a las historias de una manera nueva y envolvente. Es como si estuviéramos construyendo un puente entre dos mundos, explicó Lucas mientras trabajaba en el proyecto. La tecnología puede ser una herramienta poderosa para preservar y compartir historias sagradas. Esperanza parecía aprobar la iniciativa a su manera peculiar. Con frecuencia, se sentaba cerca de los jóvenes mientras trabajaban en las computadoras, ocasionalmente llamando su atención sobre detalles específicos en los archivos antiguos que podrían haber pasado desapercibidos. Uno de los aspectos más sorprendentes de los archivos de Juan era una serie de anotaciones sobre patrones climáticos y eventos naturales que coincidían con la llegada de cada guardián. Estas observaciones revelaron una conexión aún más profunda entre los guardianes y los ciclos de la naturaleza. Cada guardián, escribió Juan en sus notas digitales, parece llegar en un momento de transición significativa, no solo para la comunidad, sino para el propio planeta. Son como brújulas espirituales guiándonos a través de los cambios. Esta revelación cobró un nuevo significado cuando, durante una tarde de estudios en el santuario, Esperanza comenzó a mostrar un comportamiento inusual. El perro insistente guió a Alicia hasta una serie de libros antiguos que hablaban sobre la relación entre la fe y el cuidado de la creación. «Él nos está mostrando algo importante», dijo Alicia, hojeando los libros, «sobre cómo debemos proteger el mundo que Dios creó».